¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las amenazas que se ciernen sobre el mundo y en particular en países como el Perú es la inseguridad alimentaria. Los últimos días, las paralizaciones, los problemas sociales nos vuelven a recordar una parte del problema porque esto tiene muchas aristas y los organismos internacionales están advirtiendo efectivamente que es broma, estamos viviendo pues un orden o desorden mundial que contribuyen a acrecentar estas amenazas. CEPES ha publicado hace algunos días un CEPES Data, un suplemento muy interesante que habla precisamente de alimentos. Somos vulnerables y dependientes. Entra, por supuesto, en este contexto internacional, en este contexto global, pero se detiene en el Perú para ver no solamente que somos vulnerables, sino que prevalece la anemia, prevalece la malnutrición, prevalece la obesidad. Para algunos pues podría ser esto irónico, y también prevalecen prácticas que según CEPES tendrían que cambiar, tendrían que ser modificadas, empezando por el mismo uso de la tierra que estaría, pues, según la perspectiva mal aprovechada. Vamos a conversar con Fernando Eguren, que se encarga también de la dirección de este suplemento, de la dirección de CEPES como tal, y que presenta perspectivas a las cuales hay que prestarle especial atención. Fernando, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué? Sí, no, sí. Lo primero que ¿En qué punto mencionar de inseguridad alimentaria está el Perú? Claro, justamente quería comenzar por eso, que estamos, digamos, en un punto especial dentro de un contexto de crisis alimentaria que vive el país desde hace décadas. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a las cifras del veintitantos por ciento de los niños están desnutridos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la situación, aunque mejoró en los años de crecimiento económico importante para luego estancarse hacia el 2015 y empeorar luego, sobre todo con la pandemia y ahora con la guerra, y en fin, todo esto que se ha convertido en una tormenta perfecta, es que el Perú ya estaba en una situación muy delicada. Y con todo este contexto internacional que ha ocurrido y también por las crisis internas, la situación está mucho peor y las perspectivas no son buenas tampoco. Como tú mencionabas, son más los organismos internacionales que las propias entidades acá en el Perú las que están alertando que esta crisis puede agravarse el próximo año, ¿no? El 2023. Y el Banco Mundial incluso lo prolonga hasta el 2024, y en realidad lo que ocurre es que no sabemos cuándo va a terminar, porque depende de factores que están fuera del control, por ejemplo, lo del cambio climático, ¿no? Porque ha coincidido todo este hecho con una sequía en una serie de países, por el hecho extraordinario que el fenómeno de la Niña lleva 3 años continuos y posiblemente se prolongue un cuarto año, lo cual justamente contribuye a generar, por la falta de evaporación, porque el agua es fría, ¿no? Con el fenómeno de la Niña, entonces hay falta de lluvias. Entonces, realmente estamos en una situación muy complicada, ¿no? Ahora, esa complicación, sí, si me permites, esa complicación se acompaña por supuesto, de lo que se puede hacer desde las políticas públicas, ¿no? Ayer hemos visto a un nuevo ministro de Agricultura presentar su pliego presupuestal, volver a sacar banderas, ¿no? Como la de la segunda reforma agraria. En fin, tampoco claramente se ve un norte en políticas públicas, y antes hemos conversado, y usted lo ha advertido, ¿no? De que esta tormenta perfecta nos agarra con el Ministerio de Agricultura más débil en décadas. No hace falta elaborar mucho sobre los motivos y las razones, es también un reflejo de lo que está pasando con la administración pública ahora. ¿Qué se puede hacer desde políticas públicas para, en todo caso, ayudar a revertir ese nivel de amenaza o de inseguridad alimentaria? Quisiera antes una nota que parece muy importante, que generalmente no se discute ni siquiera cuando uno se refiere a la dimensión global de la crisis, ¿no? Quisiera referirme a que el año pasado, en el mes de septiembre, se realizó una cumbre de sistema alimentario organizado por las Naciones Unidas.
¿Por qué es importante este asunto de sistema alimentario? Porque digamos, con todo el desarrollo de la globalización, las relaciones comerciales más intensas, etcétera, entonces ya no se puede hablar de problemas alimentarios nacionales sin referirnos a lo que está ocurriendo en el mundo. Y una de las cosas que está ocurriendo en el mundo, sobre las cuales poco se debate en realidad, es que digamos, hay concentración de poder en varias eslabones muy importantes del sistema alimentario. Sí. ¿No? Entonces tenemos que hay 4 que también están mencionadas en este informe del CEPES, ¿no es cierto? Que son un número muy reducido de corporaciones transnacionales que tienen la mayor producción de semillas, que controlan la comercialización de cereales, que producen los tractores y crecientemente algo que es importantísimo, que es digamos, el acopio y el manejo de la información. Porque una de las cosas de estas agriculturas modernas es que prácticamente la aplicación de todas estas tecnologías modernas generan una inmensa cantidad de información que es capturada por un número relativamente reducido de empresas que tienen, digamos, todos los sistemas de inteligencia artificial y son las primeras que conocen con mayor detalle qué es lo que pasa en todas las agriculturas del mundo, qué ocurre con los suelos, qué ocurre con los climas, etcétera. Y sobre la base de esta información, entonces pueden muy fácilmente orientar, manipular, etcétera, los propios productos que van generando para que uno los compre, ¿no es cierto? Entonces, esa dimensión está, digamos, no está casi mencionada, como tampoco está muy mencionado el hecho de que digamos que hay la mayor parte de los productos alimenticios del mundo que se exportan está también en manos de un número relativamente pequeño de países que tienen, digamos, comenzando por Estados Unidos, Holanda, la propia Rusia, etcétera, que tienen un inmenso poder sobre la determinación de los precios en el mercado internacional, ¿no? Y entonces, cuando vemos este asunto, por ejemplo, de la guerra, ¿no es cierto?, de Ucrania con Rusia con Ucrania, vemos, por ejemplo, un par de países muy poderosos, uno cerealero, Ucrania, y el otro productor de urea y otros productos agrícolas. Cuando hay un problema entre estos dos, repercute en todo el mundo de manera muy intensa y sobre todo en ciertos países. Entonces, esto hace que los países que no están en esa situación de poder seamos sumamente frágiles y si bien eso no significa que no se puedan hacer cosas internamente, políticas internas públicas, están, digamos, los márgenes son mucho menores, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, sí, obviamente se pueden hacer ciertas cosas en el corto plazo y en el mediano plazo. Yo diría que en el corto plazo una de las cosas que hay que hacer es aprovechar las iniciativas y las energías de la propia, digamos, de aquel importante sector de la sociedad civil que ha tomado iniciativas para tratar de enfrentar esta situación. Estamos hablando obviamente de los comedores populares y de las ollas comunes, ¿no? Estas son iniciativas, sobre todo las ollas comunes, que son más recientes, que han tomado las mujeres porque, como sabemos todos, las mujeres son las primeras que asumen la responsabilidad de la reproducción de las familias y de la sociedad en su conjunto. Entonces ellas han tomado las iniciativas. Entonces, cualquier Estado que se ve en esta situación debería sentirse aliviado de que la sociedad civil, lejos de sentarse simplemente a esperar que le regalen cosas, toma iniciativas y estas iniciativas deberían ser apoyadas e incentivadas por el propio aparato estatal con apoyo institucional y, por supuesto, con recursos económicos a una escala mucho mayor de la que está haciendo actualmente. Ollas comunes en el Perú, por ejemplo, para el trabajo de mujeres, ¿no? Claro, el caso de las ollas comunes, entiendo que hay digamos, un presupuesto en el nuevo presupuesto de alrededor de 100 millones de soles, pero si uno divide pues 100 millones de soles entre la cantidad de personas, lo divide entre un año, que es lo que dura la duración del presupuesto, etcétera, veremos que es una cifra totalmente insuficiente y además eso va para las que ya existen, no es para promover otras formas de ollas comunes, etcétera, ¿no? Luego,
es una oportunidad. Esto ha sido debatido en pequeña escala todavía con la cuestión de la urea, ¿no? Se ha debatido alrededor de esto dos problemas. Uno es la importante dependencia que tenemos de fertilizantes, ¿no? De la importación de fertilizantes. Como sabemos, los fertilizantes son utilizados sobre todo para el aumento de los rendimientos, ¿no? Para mayor producción por hectárea, ¿no? Y entonces el país no produce urea, que es el principal, digamos, portador de nitrógeno, ¿no? Entonces lo importamos totalmente. Ahora recién se está diciendo, bueno, hay que utilizar la planta de Talara para ver si se produce urea, etcétera, ¿no? Bueno, pero junto a esto también se ha desarrollado la polémica alrededor de la ventaja que tienen los abonos orgánicos. Porque si bien estamos en esta coyuntura tan grave, hay digamos, la perspectiva en general para la agricultura, olvidémonos de esta coyuntura, gracias a lo que es el deterioro de los recursos, el incremento tremendo de la demanda por alimentos de una población que se estima que ya estamos 8.000 millones de personas en el mundo, claro. El deterioro de los suelos, se están deteriorando los suelos, hay problemas con el agua, etcétera, y sobre todo eso, el cambio climático. Entonces, el panorama hacia el futuro es muy, muy, muy complicado. Y la impresión que tengo es que en general los países, y particularmente el Perú, es como si viviéramos en una isla. Uno, recordemos, con relación a la actual crisis, recordemos que el ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lo que afirmaba era, no, si hay una crisis alimentaria mundial, pero el Perú no la va a sufrir porque no sé por qué razones mágicas, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que cree que porque tenemos una gran biodiversidad, etcétera, eso va a ser suficiente. No, la biodiversidad, para aprovecharla, se necesitan recursos, se necesita asistencia técnica, se necesita algo que tenemos muy pobremente, que es una buena red vial. Necesitamos un desarrollo mucho mayor de las comunicaciones, de las telecomunicaciones. O sea, hoy día hay una disponibilidad de conocimientos y de tecnologías que pueden ser aprovechados por la mayor parte de los productores de alimentos, que son lo que se llama hoy día agricultura familiar, que es, digamos, pequeña agricultura, y que acá no existe nada de eso, ¿no? Acá en el Perú no hay políticas públicas. Y este asunto de la segunda reforma agraria, que en mi opinión ameritaría ponerle ese nombre rimbombante de segunda reforma agraria, si realmente se orientase a una suerte de revolución productiva de apoyo a la agricultura familiar, que como sabemos son como 2 millones de familias, ¿no es cierto? Nada, esta segunda reforma agraria es humo, lamentablemente, es humo. No hay tal, no se está aplicando nada especial. Para ir finalizando, en el suplemento se habla también de algo que usted ha incidido mucho, que tiene que ver con lo que acaba de señalar, que es lo que se considera que es el uso equivocado de la distribución de las tierras. La agroexportación y la agroindustria en el Perú ha tenido mucha importancia en los últimos años y ustedes señalan que ese énfasis es a la larga equivocado y que efectivamente este abandono, poca atención con la agricultura familiar agrava esta situación de vulnerabilidad. Sí. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese caso? Hablando sobre todo, pues, como digo, pues de un sector que ha sustentado buena parte del crecimiento nacional. O sea, es una figura compleja. Claro, pero compleja. Sí, en primer lugar, la tierra, en cualquier parte, las tierras, los suelos de cultivo, digamos, son finitos, ¿no? Entonces, cuando se llega al límite de la utilización de esto, prácticamente es un juego a suma cero, ¿no? Si yo utilizo tierras para la exportación, las estoy quitando, digamos, para lo que es el abastecimiento interno. Pero lo que ocurre en el país es una cosa muy, muy curiosa, que no es una cosa de este gobierno, sino el país, y también se muestran algunos datos acá en este suplemento del CEPES, se pierde tierras. En la costa se pierden tierras por los malos sistemas de riego, por los malos sistemas de drenaje. Entonces, hay demasiada agua en ciertas zonas y esta agua disuelve las sales que están en el subsuelo, que afloran
llenan de sales la superficie y entonces reducen la fertilidad de los suelos y en los casos severos simplemente los vuelve no fértiles. Tenemos centenares de miles de hectáreas que están en esa situación y en una situación dinámica, no es que esté estática, eso sigue aumentando. Tenemos una inmensa cantidad de tierras que se han erosionado y continúan erosionándose, sobre todo en la sierra, porque la sierra, como es, tiene una geografía, digamos, muy irregular. Si uno no cuida todas las pendientes con lo que se llama cultivos o una forestación de protección, las lluvias y los vientos van lavando todos los suelos. Y luego tenemos el problema de la deforestación, porque sobre todo en las zonas de los bosques tropicales que no son apropiadas para la agricultura. Entonces uno desbroza el bosque, hay para 2 o 3 temporadas de cultivos y de cosechas, y quedan esas tierras hierbas, quedan inútiles. Bueno, entonces, en lugar de tener políticas que detengan estos procesos y que se recuperen lo que se pueden recuperar, ¿qué es lo que ocurre? No hay políticas para detener ni recuperar, pero sí hay políticas para invertir un montón de plata en nuevas obras de irrigación para irrigar tierras eriazas, que por el momento no tienen agua, son arenales, etcétera, para la exportación. Entonces es una cosa increíble, ¿no? Porque perdemos tierras y luego invertimos un montón de recursos para nuevamente recuperar, digamos, hacerlo de nuevas tierras que para esta vez dedicadas a la exportación. Esa es una. Y una cosa que quiero mencionar de todas maneras, es el problema del desperdicio y pérdida de suelos, de tierra, perdón, de cultivos y de alimentos, que son dos conceptos diferentes. Se pierden alimentos cuando, por ejemplo, en el transporte de la chacra al mercado se hace en un mal transporte o hay huelga y tiene que estar las frutas 3 o 4 días, entonces se pierde, se malogra, llegan en mal estado. Esa es la pérdida. Y luego hay lo que es el desperdicio, que es, por ejemplo, un supermercado escoge los tomates más bonitos y el resto los bota, o los restaurantes que botan también parte de la comida, o nosotros mismos en las familias que no comemos todo lo que hay disponible de comida. Hay un estudio de los poquísimos que hay sobre el Perú que ha sido publicado el año 2021 que llega a la conclusión que el 47% de los alimentos que se producen en el Perú se desperdician o se pierden. Imagínate, es como si de las 4 millones de hectáreas más o menos que tiene el Perú, 2 millones de hectáreas se pierden. Estamos botando la mitad de la comida. Así es. Entonces hay manera de reducir eso de manera drástica. Es casi imposible reducirlo a cero, pero hay que reducirlo, digamos, de manera drástica. Y hay partes que se puedan recuperar mucho mejor. Hay un banco de alimentos, por ejemplo, algunas iniciativas existen en el país para alimentos, digamos, que se desperdician, incluso los supermercados, etcétera, pero que podrían ser aprovechados para ser destinados a otro tipo de programas, ¿no? O sea, ¿hay cosas por hacer? Sí las hay. Y hay, digamos, estrategias múltiples que nos toca, digamos, a cada nivel de la ciudadanía y qué duda cabe también, pues, de la administración pública. Y este orden global, ¿no?, que usted menciona que inquieta tanto, ¿no?, con esa concentración de las empresas, de las semillas, de la información, que evidentemente nos tiene que llamar a los cambios. Fernando Eguren, de CEPES, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta información. Les recomendamos esto a los lectores poder acceder a ella, que por cierto está en línea, ¿verdad? El CEPES Data, que incluye estos cuadros y estos números que dejan muy poca duda, ¿no?, a la seriedad de la amenaza. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, pues. Adiós. Gracias, adiós.